de la cara, Tania es la responsable de todo. Bien. Entonces, bueno, bienvenidos hoy, 18 de abril del 2020. Esta es nuestro cuarto encuentro, encontrándonos con las competencias, las nuevas competencias de ICF. Y este es nuestro penúltimo día. Próximo sábado ya será nuestro último día de encuentro, al menos en esto de la serie de las nuevas competencias de la ICF. Daremos una pausa, pero esa pausa no es para que vamos a descansar, no, Doménica. Vamos a seguir en otras actividades, porque si es de inventar, bueno, pues no te digo la creatividad. Así es. Conchita es un dinamo. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, entonces, aquí estamos en las competencias de la ICF. Ey, ¿Se te fue? sí, se me fue. Ahora bien. Y bueno, ustedes pueden reconocer a esta señorita que está en la pantalla. ¿Qué valor puedo reconocer en mí a partir de la cuarentena que estoy viviendo? ¿Hay algún valor que puedan reconocer en ustedes a partir de lo que están viviendo? Sí, Mafalda, Jesús, nada más y nada menos. La mujer sabia, la que no le gusta la sopa, pero que hace las interpretaciones más maravillosas del mundo. Con una aguda mirada, la paciencia, Torcuato, excelente. Gracias, Torcuato. Discernimiento, dice Xiomara. Sí, gracias, Xiomara. ¿Qué más? Reflexión, tolerancia, amor, resiliencia, compasión, maravilloso. Expresión de mis sentimientos, gestión emocional, creatividad. Y cuando vemos esos maravillosos chats donde aparecen filmaciones, películas, de cosas que va innovando la gente, y uno dice, wow, todo lo que la gente está reconociendo de sí mismo. Contemplación y espiritualidad. Yo estoy comenzando a reconocer la cercanía de la distancia, la ubicuidad, el crecimiento, compenetrarnos con nuestros seres queridos. Así mismo, Jim. ¿Qué has encontrado tú, Dome? Mira, yo he encontrado paciencia y he encontrado organización. Solidaridad, nos dicen por ahí. Foco también. Esto ha permitido que uno tenga más foco, como enfocarse en lo necesario, en lo importante, ¿sabes? En el orden. Sí, señor. Cocinar el amor y el compartir. Qué lindo, Leila. Cocinar el amor y el compartir. Lindo. Oh, qué interesante, mira. Organización flexible. Qué maravilloso término. Generosidad. Dice generosidad, dice Rosa. La prudencia. La prudencia generosa. Amarme para amarte. Fortalecimiento de la pareja. Y a veces hasta reconocimiento de a quién tengo como pareja. De pronto, dentro de ese estar cada quien en su área laboral, como que no nos hemos dado cuenta de quién es ese ser, que tengo X cantidad de años, donde él se va en la mañana, yo me voy en la mañana, y nos encontramos en la noche justamente para decirnos buenas noches. Y es como reencontrarnos en ese nuevo espacio. Oh, estás allí. ¿Y ahora qué?
Esperanza activa. ¡Wow! Fíjense ustedes cómo podemos crear y reconocernos en esos espacios, no desde la escasez, sino desde la abundancia. Y eso es lo que estamos en este momento dibujando en este chat. Un chat de abundancia, de todas las cosas maravillosas que podemos construir a partir de eso que llamamos escasez. Cada quien es cada cual y nos encontramos para construir. Lindo, Leila. Capacidad de sonreír en medio de la adversidad. Manejo del tiempo, excelente. El darnos cuenta, como estábamos comentando Doménica y yo en este momento, que los tiempos dentro de un webinar no son los mismos que los tiempos reales, que se manejan de forma diferente, y es encontrarnos que en ese espacio hay otras competencias a desarrollar y que las tenemos que agudizar y poner en práctica para que la gente siga allí presente, conectarnos en la emoción, en lo que nos importa, en lo que nos interesa, en aquello en lo cual queremos poner foco en este encuentro. Saber que soy el único que va a trabajar y los demás se quedan. Entender el cuidarme y cuidarlos. Maravilloso. Es el encontrar que aquello para lo que estudié como que se desdibujó. Como que ya eso no tiene un sentido real, porque la realidad que estamos viviendo cada quien es distinta. Y tenemos que crear nuevas formas de encuentro, de trabajar, de lidiar con aquello que tenemos que aportar a nuestra casa, conocer otras realidades, como dice Sonia, encontrarnos con nosotros mismos, dice Jim, escuchar nuestros cuerpos, excelente, Inés. ¿Qué nos dicen? ¿Qué piden? ¿Qué rechazan? Conectarnos desde otra perspectiva. Quiero contarles algo que a raíz de un webinar que estaba escuchando esta mañana con Juan, me acordé. Cuando estaba estudiando psicología, había en el centro de la ciudad de Caracas un señor que vendía números como de lotería. Y el señor era ciego. Y bueno, yo, preguntona y curiosa, le pregunté un día que cómo podía él distinguir los tickets que entregaba a cada quien, porque cada ticket tenía un color distinto y eso era que si, por ejemplo, la lotería del Táchira, la lotería del Zulia, etcétera, etcétera. Y él decía, me dio esta respuesta, oigan ustedes, un señor ciego totalmente, me dice, por el olor. Perdonen el francés, pero ya en aquel entonces dije coño, y en este momento digo coño. ¿Cómo ese ser humano que era ciego podía distinguir los tickets de la lotería por el olor? Y entonces me dijo que cada color tenía un olor. Bueno, eso me fascinó y hace tantos años que me dieron esa respuesta y la traigo aquí. ¿Y por qué la traigo aquí? Ese ser humano de alguna manera tuvo que descubrir una forma de reconocer el mundo que estaba viviendo, de reconocer su realidad. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos oler los colores? Y pareciera que en algunos momentos nos tienen que cercenar algunos de nuestros sentidos para comenzar a descubrir que tenemos otros con los cuales también podemos reconocer el mundo que nos circunda. Y en este momento, ¿qué es lo que estamos viviendo? De alguna manera estamos siendo cercenados por muchas posibilidades. Y sin embargo, pareciera que muchos conocimientos están aflorando. Muchas cercanías, entre comillas, están aflorando. Estoy reconociéndome en ámbitos que no me conocía. Y es como aquello que aquel hombre ciego
hacía para poder vivir su día a día, conocer los colores a través de eso. Cómo nosotros podemos descubrir ese mundo que nos circunda. Hay personas entrando todavía, vamos a ver. Por aquí nos están comentando. Adaptación. Solo cuando hay necesidad aprendemos a desarrollar otras formas de ver sin usar la vista. Así es. Y si nos preguntáramos en este momento, ¿qué sentido sentimos que está cercenado? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el sentido que sentimos cercenado? Creo que eso va a variar del observador. Claro, claro. ¿Qué sentido sentimos que está cercenado? Yo voy a decir el mío. Ajá. Para mí lo que es la piel, el tacto, la kinestesia, o sea, porque estoy escuchando perfecto todo, pero la piel, o sea, ese olor de la piel, ¿no? Ahora conectando con el olor del señor de la lotería. Eso, no poder oler a los otros, ¿sabes? Eso, que mi piel está solita, pues, o sea, quiero abrazar, no puedo, quiero abrazar a los otros. Los que están dentro sí nos podemos abrazar, pero los que están fuera no nos podemos abrazar. Lo kinestésico, la piel. Total. Exacto. Total. El tocar, el sentir a los de afuera. Ese contacto físico. Y entonces ahí viene la otra pregunta. ¿Cómo nos tocamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos olemos a nosotros mismos? Y es que esto nos ha obligado a comenzar a olernos a nosotros. Sonia nos comenta, descubrir que puedo tocar al otro sin los sentidos. Y yo te agregaría, Sonia, tocar sin tocar. Y aquí comenzamos a profundizar en lo que es la cercanía, en lo que es la distancia, en esas formas de encontrarnos. Que definitivamente nos cambiaron, totalmente. Sí, ¿no? Y si preguntáramos en este momento, ¿qué sentidos se han agudizado a partir de lo que estamos viviendo? Wow. ¿Cuál sería? La percepción, dice Normita. Dalia nos dice, ya la forma de mirar no es la misma. La escucha, el gusto. Excelente, Norma. El sexto sentido, la intuición. La intuición. Nos hemos puesto más intuitivos, nos comenta Torcuato. La atención, la intuición consciente, el intuir. El oído, el sueño revelador. Intuición, yo creo que la intuición, sí, era todo eso. El gusto. El darnos cuenta que hay otros sentidos que de pronto estaban adormecidos y que se hacen presentes cuando aquel que resaltábamos ya no puede resaltar tanto. La percepción con la cercanía de los animales.
el olor de la casa y de nuestra cocina, el comenzar a descubrir que tenemos olores. Y aquí podemos recordar el libro del perfume, ¿se acuerdan? El sentido de la compasión, nos comenta Torcuato, conectar con el alma, percibir al otro a través de un campo energético a distancia. Escuchar el silencio. Excelente, Xiomara. El sentir el sonido abrumador del silencio. El descubrir que la nostalgia nos puede despertar. Y con toda esta reflexión nos estamos adentrando en un mundo poético de encuentros y reflexiones. ¿Sí? Bien. Esta señorita que tenemos aquí, ¿cuánto ha reflexionado, viste, Doménica? Uy, una belleza, una belleza. Ella sí que está vigente. Así es. Bueno, ¿qué tal si después de este mundo de reflexiones comenzamos a hablar? Ay, yo necesito un respiro. Porque venimos de un webinar muy emotivo con Juan Vera. Y bueno, pasamos de una cosa a la otra, pero sin desdibujar eso que vivimos y esa presencia que tuvimos, muy hermosa. Sí, definitivamente. Entonces, a ver, vamos entonces a enfocarnos, porque si hay una cosa que tenemos que poner en esto es el foco en las nuevas competencias y el darnos cuenta que la competencia 6, 7 y 8 se convierte en una sola. ¿Tú no quieres conversar acerca de eso, Doménica? A ver, ¿qué pasa allí? Sí, aquí antes era las 6, las 7, las 8, vemos como ahora se integran en una sola. Porque es que cuando en las antiguas, vamos a decir así, no las viejas, en las antiguas, o en la otra versión, veíamos que se hacía como muy extensa y muy subjetiva, o nos costaba, vamos a decir así, nos costaba como identificar ese montón de indicadores. Si bien los marcadores aún no están todos listos y habrá algún cambio, vemos como de una u otra manera se enfocan en una sola o se integran en una sola, ¿no? Ahí ¿qué hay entonces? Y se llama ahora evoca conciencia, ¿no? Que dice que facilita la percepción y el aprendizaje, usando herramientas y técnicas como el cuestionamiento poderoso, el silencio, metáforas o las analogías. Entonces, esta comunicación directa, recordemos que el coach, en su esencia, es una de sus principales herramientas, es hacer preguntas poderosas que reten, ¿verdad? Que cuestionen, desde que cuestionen al coachee, que cuestione, que le haga ver otra mirada, que pueda ver un espejo en estas preguntas poderosas, encontrar sus propias respuestas, incluye el silencio y esas metáforas para que el coachee pues tenga otra mirada y esa asociación de lo que le está pasando con ese sentido figurado que nos dan las metáforas y las analogías, ¿no? También está el crear conciencia. Fíjense que esta competencia estaba casi al final del proceso de exploración, y aunque siga así como el lindero o esa alcabala, vamos a decir así, para continuar en el diseño del futuro, está toda junta. Fíjense qué interesante. Entonces, es la habilidad que vamos a ir aprendiendo a través de la práctica, para que a través de esta comunicación directa podamos entonces transformarla, sumado a la intuición, hacer esas preguntas poderosas, ¿no? Y ese silencio tan importante, que recuerden que también tenemos aquí como competencias transversales, y el silencio es una de las competencias transversales que no solamente está aquí en esta competencia, está aquí puesta en nombre y apellido,
pero el silencio está en ese transcurrir o en ese transitar de la sesión, ¿no? Y muy bueno eso que traes, Dome, lo del silencio, porque cuando nos estamos iniciando dentro de este arte del coaching, pareciera que el cliente hace un planteamiento y como que ya, uy, ¿cuál es la siguiente pregunta que tengo que hacerle? Como que ya estamos listos, pareciera que aquello fuera un ataque, listos para responder, listos para atacar lo que acaba de decir. Y no, la idea es esperar, dejar que el otro reflexione. Sí. Algo que estamos nosotros justamente en este momento haciendo, gracias a una cosa que se llama virus, que es invisible, pero que crea una visibilidad, la del silencio. ¿Y qué presencia tiene? ¿Ah? ¿Y qué presencia tiene? Sí, y sabes que, Conchita, me hace recordar algo bien interesante porque todos pasamos por allí. Esa angustia por mostrar y hacer preguntas y lo que tú dices, una ametralladora y cuál pregunta será mejor que la otra. Y cuando tú estás cerrando el proceso de coaching, y seguramente esto le habrá pasado a alguno, no solamente a mí, en los momentos de principiante, y lo comparto con mucha confianza, el coachee te está respondiendo otra pregunta, que no es la última que le acabas de hacer, porque él queda, en su cabeza él queda, por eso es que el silencio es tan importante, y esperar que nuestro cliente o nuestro coach nos devuelva esa respuesta, no para nosotros, sino que porque es que él tiene todos los recursos y su capacidad de reflexión es tan rica que él está poniendo orden aquí en su cabecita con esa pregunta poderosa. A veces una sola pregunta es suficiente. ICF no nos va a evaluar por el número, dígalo usted, Conchita, con propiedad, no nos va a evaluar por el número de preguntas que hagamos, ¿No? sino por la que le resuene a nuestro coach, a nuestro cliente. Y te voy a compartir un secreto, Doménica, pero eso es aquí entre tú y yo. No se Nada entera más, que nadie nos escuche, por favor, esto no se transmite por ningún lado. Fíjate que los evaluadores de ICF, cuando tú tienes que hacer la transcripción de la sesión, resulta que entre las cosas que tienes que hacer es, ok, hiciste la pregunta y tienes que contar el número de segundos, minutos que permaneciste en silencio, ok, y eso es evaluado positivamente. Pero Doménica, eso es aquí entre tú y yo nada más. Nadie más lo debe saber. Después le contamos nuestras andanzas cuando nos certificamos, Conchita. ¿Okay? Nuestra práctica famosa, así es. Eso es así. El silencio es sumamente evaluado positivamente porque indica que el coach está dando el tiempo necesario para que el otro reflexione. Sí, cuando revisamos el libro de Damián Goldberg en su capítulo de Preguntas Poderosas, él nos sugiere no hacer dos preguntas al mismo tiempo. Está el espacio que dejamos entre una pregunta y otra. Dice Damián que la tendencia, y uno lo ve en la práctica, es que el coachee solamente se queda con la pregunta número 2, con la segunda pregunta que tú hagas. ¿Sí? Y es posible que en el transcurso de la conversación, él se queda con la otra pregunta y cuando le hace clip te la responde. Por eso es que cuando observamos las prácticas, vemos muchas veces y las vemos transcritas y dimos, wow, pero es que esta respuesta corresponde a una pregunta que hiciste allá arriba. Mira cómo te la está respondiendo, porque el tiempo que se da entre una pregunta y otra es importante, ¿no? Es importante esperar y también es parte del respeto por la sesión, ese respeto por el ritmo del otro. Muy bien. Ok. Esta otra, que es la última. ¿Qué nos dice, Dome? Que confluye las 9, 10 y 11 y la transforman en una sola. La octava. Y veamos que, ¿se acuerdan de las columnas? Las 4 columnas. Las cuales, exacto, que es la de cultivar aprendizaje y crecimiento, justamente están bajo esta mirada, la de facilitar el crecimiento del cliente. ¿Qué nos dice por aquí? Aquí dice... mira, perdóname, María de los Ángeles Sí. dice, tengo una inquietud, ¿por qué
si yo hago el silencio y se escucha el silencio de ambas partes, no se ve como falta de presencia. No. No, 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 no. No es falta de presencia. Interesante. Justamente estás en la presencia de la reflexión del otro. Del otro. Es dando el espacio para que el otro reconozca sus propios pensamientos, sus propias respuestas. Se dé su tiempo. Uh-huh. Entonces no se crea ninguna ausencia de presencia, al contrario, hay una gran escucha, que es una de las competencias, y hay una gran presencia. Pero tú sabes una cosa también que es importante y para todos. El silencio también lo muestras con el cuerpo. El silencio no es que vas a estar abstraído, no. El silencio darle su justo significado, porque el coach, cuando está allí, presencia, que es otra de las competencias, es ese acompañar al otro desde ese silencio. Y con el cuerpo se observa perfectamente cuando estás presente. Entonces, aquí tenemos muchas personas especialistas en cuerpo. Es evidente, y cuando lo vemos en las observaciones, como el cuerpo también está, el cuerpo habla del silencio. Es increíble. Pero aquí nos comenta Rosa, dice, en silencio estás en total presencia del ser, no hacer, sino ser. Excelente, Rosa. Pero interesante porque fíjate, esto abre una conversación importante. Muchas veces pensamos, y esto está bien que lo traigamos, porque pensamos que mientras más preguntas hacemos, estamos más presentes o estamos más conectados con el cliente, con el coachee. No se imaginan. Y esto es importante para estos momentos cuando certificamos, hacemos práctica. Mientras, en la medida que subes entre ACC, PCC, MCC, mientras menos preguntas, más presencia, y que el otro con sus propios recursos encuentre sus propias respuestas, pues les cuento que ese es el camino. El camino es ese. Con una sola pregunta, incluso las sesiones aquí en España, las prácticas que últimamente he visto, las sesiones tienden a recortar de tiempo, no porque es sino que con una sola, te conectas desde el inicio, haces tus prácticas desde el inicio, 2, 3 preguntas y allí permites que el otro solito, y tú intervienes en 1 o 2 preguntas, pero no es ¿sabes? Un acordeón de preguntas. Interesante, gracias, María de Los Ángeles, buenísima esa pregunta, buenísima. Los sonidos del silencio, nos comenta Miren. Me recordó en este momento una historia que sale en un libro, que ya no recuerdo cuál, pero no importa, de un señor que fue a una cárcel, posiblemente algunos de los que está aquí ya lo he escuchado, un señor un terapeuta muy famoso que fue a una cárcel y le dijeron que lo iban a contratar para darle unos servicios de acompañamiento a un grupo de presos que estaban allí en la cárcel. Y él preguntó que cuántas personas eran, y él dice, el carcelero dice, bueno, no sé en realidad cuántas van a ser, pero vamos por estos pasillos. Entonces van caminando por el pasillo y tal, y el carcelero va moviendo las campanas de las llaves, clash, 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 hasta que llegan a una puerta, plan, 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 entran a un espacio y hay exactamente 60 personas en aquel espacio. Y este señor, que era un excelente terapeuta, dice, ¿y cuánto tiempo tenemos para trabajar con este gran grupo? Y el carcelero le dice, tiene 60 minutos. El hombre, ante esa precisión, dice como encuadre inicial, esto significa, y escuchen esto que él dijo, que para ser justos tendría cada uno 1 minuto para plantear lo que le sucede. El que hable más de 1 minuto le está quitando el tiempo a otro. Que habrán otros que estarán dejando que su tiempo sea utilizado por una tercera persona. Fíjense ustedes todos los reencuadres que le estaba haciendo. Y entonces en ese momento él pidió que comenzaran a hablar. Comenzaron a hablar, se hicieron preguntas, etcétera, etcétera. Y de pronto el carcelero dice,
tiene exactamente 60 segundos para cerrar, porque ya ha transcurrido el tiempo. Y el terapeuta, muy acertado, dice, bueno, señores, lo único que tengo para cerrar esta sesión es que muchas veces, muchas, más de las que podemos recordar, las decisiones más importantes de nuestra vida las tomamos en un segundo y en silencio. De manera que aquellos que no han hablado en este momento no quiere decir que no hayan hecho sus reflexiones internas. El tiempo ha concluido y se retiraron. Creo que esta es una hermosa forma de hablar de esa metáfora del silencio y del encuentro con otro, que puede ser en silencio. Ok, bien, seguimos. Fíjate, algo importante, Conchita, aquí me quiero detener, donde dice, promueve la autonomía del cliente en el proceso de coaching. Dice que esta es la última, las dos últimas líneas de todas estas competencias, vamos a llamarla del nuevo enfoque. Promueve la autonomía del cliente. Ese acompañamiento sigue siendo acompañamiento, pero me traigo la metáfora de todos, la mayoría tenemos niños, ¿verdad? Y pequeños tenían sus bicicletas. Y recuerdo que las bicicletas tenían dos rueditas detrás, no sé si recuerdan. Y cuando ya el niño tenía más habilidad para manejar y estaba ya más durito, le quitábamos las rueditas de la parte de atrás de la competencia, de la bicicleta, y andaba solito. Bueno, yo asocio esta metáfora con estas últimas dos líneas, porque en la medida cuando ya tu cliente coachee descubre este espacio, y si hacemos una métrica de la sesión, este espacio sale como esa bicicleta solita. Es dulcemente liviano. ¿No? No sé si yo esa metáfora, mira dónde estamos entrando. Justamente en esto. Así es. La diferencia entre analogías y metáforas. Bueno, y aquí que tenemos en el grupo una maestra de las metáforas. Wow. ¿Qué es una analogía? Cuando estás comparando dos cosas que son completamente diferentes una de la otra. Y es cuando en una sesión yo puedo decir, alguien está hablando de algo y dice, ¿y esto cómo lo asocias con lo que acabas de decir? Esto, ¿qué referencia te hace con tal cosa que señalaste al principio? Esto es una analogía. Así es. ¿Y una metáfora, Dome? Una metáfora como la de la bicicleta, obviamente, ¿no? Es cuando tú usas una frase o otra palabra mientras estás refiriéndote a alguna u otra cosa. Es como la metáfora de la mariposa o la metáfora del tango, del baile del tango con el acompañamiento del coaching. O esto que estoy haciendo, me traigo otra vez lo de la bicicleta que me encanta. Cuando ya nuestro cliente descubre y sabe clarito cuál es su objetivo y cuál es ese camino, es así como, yo asocio con esa bicicleta que anda solita, es así. Y yo uso la palabra asociar, pero me la traigo como en una sesión, por ejemplo, si tú tuvieses que darle el título o asociar esto con una imagen, ¿con qué imagen asocias esto que sientes en este momento? Bueno, siento como si fuese una mariposa, como una mariposa que está desplegando sus alas, ¿no? O me siento como una crisálida, que va a terminar en una mariposa. ¿Qué nos dice Miren Lucía? A ver, miren. Miren la experta aquí. Anda, por favor, miren. A ver, una metáfora así de esas que tú te lanzas, toda fumada, por favor. Yo creo que lo más importante del trabajo con la metáfora es que es la escucha, porque a veces el propio coachee te está diciendo la metáfora. Total. Y te dice, te la pone ahí sobre la mesa y como no la escuchamos, no la aprovechamos. Yo recuerdo hace muchos años arrancando, yo vi procesos de coaching acompañando en una sesión a Ilse Gómez, me acuerdo porque estoy hablando 20 años atrás, que una persona dijo, es que yo me siento como en un mar de tiburones.
Y eso hay que agarrarlo así, pero inmediatamente. Ya después ves cómo lo trabajas con Son fuerza, salvavidas. queda en la Ajá. metáfora. Pero él mismo lanzó su metáfora solita sin necesidad de nosotros tener que hacerla. Otras veces lo contrario. Yo tengo una hipótesis y la convierto en metáfora. Digo, ok, mira, a mí me está llegando con lo que estás diciendo, algo así como, y con mucho respeto te lo digo, como un mar de tiburones. Mar de tiburón. ¿Cómo te suena eso? La Exacto. persona dirá, no, no, nada que ver, o sí. Generalmente, pues, como que le llega la metáfora, ¿no? Y tú Esa es la sabes, manera. sí, me llega Ajá. algo también de la habilidad que vamos desarrollando, especialmente me voy al acuerdo, cuando te llega el coaching, la situación te dice, es que me siento en una maraña de cuerdas, no sé, tengo la cabeza como una maraña de puras cuerditas, estoy enredado en, no sé, en un montón en un matorral. Y tú dices, wow, entonces ahí es que tenemos Listo. que ir abriendo eso, ¿no? Listo. Sí, tal cual. Gracias. Muy bien. Y lo hermoso de la metáfora es que permite que el cliente hable de ese espacio, pero no está la parte emocional que tanto le afecta. Ese es lo hermoso de la metáfora, porque, ajá, ahí como decía Lucía, estaba en el mar de tiburones. Entonces, de pronto es que la situación, y estoy aquí puro inventando, es que era una situación agresiva donde él se sentía violentado o no sé qué, y eso le causaba temor o todo ese montón de cosas. ¿Sí, Lucía? Pero al hablar de ese mar de tiburones, yo puedo hablar del mar de tiburones porque es como que lo pusiera afuera. Y cuando lo pongo afuera y no está dentro de mi propia emoción de sentirme comida por esa cantidad de tiburones, yo puedo hablar de los tiburones. Es como el dron, Conchi. Ponemos el dron afuera. ¿Qué dices tú, Lucía? Cuéntanos. Uy, te congelaste. Se congeló. Ah, Lucía, Ahora sí. quita el micrófono, reina. Ajá, ahora sí. Sí, tal cual. Es eso lo que, claro, el trabajo con la metáfora puede quedar solo en la metáfora, puede quedar en una sola frase, puede ser, por ejemplo, al cierre de la sesión que le preguntas a la persona si esto fuera una película, ¿cómo se llamaría? Total. Entonces te dicen una película que conocen o te inventan el nombre de la película. Yo tuve la oportunidad el viernes pasado, el antepasado, de hacer un taller, un hermoso taller de una escritora muy amiga mía, lo recomiendo, síganla por las redes, porque lo está dando creo que todos los viernes a las 4 de la tarde, hora Venezuela. Ella está en Santiago, pero esa es la hora de Venezuela. De microcuentos. Ella se llama Mireya Tabuas, y entonces fue muy interesante porque con un objeto, por ejemplo, tú generas un microcuento. Un microcuento es una cosa muy breve que máximo tiene una cuartilla. Puede ser una frase o una cuartilla máximo. Entonces, por ejemplo, yo lo he utilizado en alguna sesión de coaching y le pregunto a la persona, ok, vamos a seleccionar 3 palabras de todo lo que has hablado ya para ir cerrando, 3 palabras o 4, y la persona misma escoge las palabras. Bueno, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un microcuento con esas 4 palabras. Y la persona hace su microcuento y después, ¿qué ocurre? Eso lo envío por WhatsApp para que lo tenga allí, por ejemplo. Eso lo puede funcionar también, ¿no? Qué interesante. Sí. Excelente. Sí. Muy bien. Gracias, Lucía. Ok, creo que voy a dejar de compartir un momentico por aquí. Algo que quieran conversar mientras yo busco la otra presentación que está por aquí escondida. Ajá, aquí está. Compartir. Ok. Y es que... uy, ¿y entonces? Vamos a compartirle un material que está en estos momentos en la página de ICF Global de una señora que se llama Lisa Ann Edwards,
donde señala 5 pasos básicos para que el dinero hable y tú lo facilitas de la siguiente manera. ¿Y por qué pusimos esto de que el dinero hable? Así lo llama ella, ¿no? Esto es una libre traducción de esta señora, pero lo pueden encontrar, por favor, cuando ustedes ingresan a la página de ICF Global, las personas que son miembros de ICF, por favor, métanse allí. Hay cantidad de material que ustedes no se imaginan, todo el mar de cosas que pueden encontrar allí. Y como en sesiones anteriores estábamos hablando de los famosos indicadores, pues esta señora hace una serie de pasos. Entonces, el paso número 1, ella habla del estado actual, y es comprender el estado actual que enfrenta el cliente. Esto en cuanto al problema, la aspiración, y la razón por la cual de alguna manera te contrató. Posiblemente ya tiene algún sentido general, ustedes han hablado con el gerente de recursos humanos, pero en todo caso es cuál es el estado actual. Y comenzar con preguntas para indagar acerca de esa situación. Y aquí vienen preguntas bien interesantes que podríamos utilizar en nuestra sesión. ¿Qué te motivó a seguir trabajando conmigo? ¿Cuál es el impacto que ese problema o aspiración está teniendo en ti personalmente, en el equipo, en la organización? ¿Qué sucederá si este problema no se corrige o si logra lo que se aspira? Fíjense ustedes que aquí estas preguntas tienen el sentido sistémico del cual nos hablan las preguntas o el enfoque que le quieren dar en este momento la ICF. ¿Qué ves tú allí, Doménica? Sí, fantástico, Conchi, porque estoy inclusive, mira lo que me gusta de esta señora es el título que le da, ¿no? Porque me lleva mucho a los indicadores que de una u otra manera nos toca reportar, y en este caso nos hace ser mucho más específico, dirigir la pregunta mucho más específica, y no específica viendo el arbolito, sino específica, concreta de la pregunta para que tenga este impacto sistémico. Y eso es bien interesante. Estaba leyendo un autor, por aquí tengo el libro, déjenme tenerlo, que él habla que lo específico, este autor se lo recomiendo, está muy bueno, se llama Humberto Varas Bofill, que el libro se llama Sesiones de Coaching. Él habla de que las preguntas, que ahora con el nuevo enfoque de la ICF, si hablamos de específico, no es porque es parcelado o es el arbolito, es concreto, específico, impactante y que tenga que ver con los contextos donde está inmerso el cliente o el coachino. Entonces, fíjate que son 4 preguntas que no dejan de ser diferentes a las que antiguamente habían en el modelo, pero que están redactadas de una manera diferente y tienen tendrían el mismo resultado o el mismo impacto, ¿no? El segundo, Domi, fíjate. Estado futuro. Habla de aclarar el estado futuro o ideal de los clientes, qué quiere lograr su cliente o espera lograr, y qué es lo ideal. Esta es una pregunta muy interesante. Sí, y comprende el estado futuro deseado haciendo las siguientes preguntas. A ver, ¿tú las compartes, Domi? Sí, claro. ¿Qué esperas que cambie o sea diferente como resultado de nuestro trabajo juntos? ¿Cómo serían las cosas diferentes para ti, para tu equipo o la organización si lo lograras? ¿Qué debería ser diferente en ti para lograr ese objetivo? Yo también le agregaría, ¿cómo te gusta que fuese? ¿Cómo te gustaría que fuese la situación ideal o el estado ideal? A mí esta pregunta me encanta. Yo a todos mis coaches, y por ahí hay algunos alumnos míos, ellos saben que yo soy fanática de hacer estas preguntas que orientan al futuro, porque de una u otra manera empoderan, ¿sí? O colocan al cliente coachee en una situación que lo llevan a pensar sobre su objetivo logrado, ¿no? O su objetivo a lograr. Muy bien. Dome, Jenny nos está preguntando que si puedes repetir el nombre del autor del libro. Sí, claro. Déjame que te lo doy. Se llama Sesiones de Coaching, Desarrolla y Avanza en tu Coaching, Humberto Varas Bofill. No sé si se ve bien allí. Ay, ¿y en dónde se consigue, Domi?
Y yo esto lo compré por internet. Ay, déjame le tomo una foto, déjame le tomo una foto. Claro. O lo puedes escribir por el chat. Sí, ¿no? le saco una foto al chat. Perfecto. Ya. Eso es lo mejor. Gracias, Conchita. Gracias. Copia el nombre y el autor. Sí. Ok. Otra cosa, el tercer paso que nos habla esta señora es limita el enfoque. Fíjense ustedes qué interesante. Limita el enfoque del trabajo que harás y el efecto dominó que tendrá para su cliente. Aspecto sumamente importante, esto del dominó. Con claridad sobre el estado actual y el estado futuro. Y tiene una idea de lo que necesita cambiar y el resultado de ese cambio. Es como verse en ese nuevo escenario. Sí. Verse en el escenario del futuro. Exacto. Considera el enfoque comenzando con uno o ambos de las siguientes preguntas. A ver. Una vez que alcances, una vez que alcances ese objetivo, ¿cuál será el efecto dominó? ¿Cuál será el resultado de ese cambio o mejora? ¿Sí? Yo también agregaría en qué contexto este cambio, o sea, en cuál contextos puedes ver este cambio. Deberías estar escuchando los resultados. Pueden sonar como seré más productivo. Esto es un poco la validación de nuestra escucha, ¿sí? El equipo estará más feliz o más comprometido. Seré más saludable. Así es. Sí, la concreción de lo que espera lograr. O sea, lo que vería, pues. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Que si soy más productivo, ¿cómo vas a medir esa productividad? Así es. Si el equipo quiere ser más feliz o más comprometido, ¿cómo vas a validar esa felicidad? Y cómo seré más saludable, también aspectos a validar. Exacto. Y validar, ¿qué significa saludable, verdad? Saludable desde ese observador. Exacto, esa validación son como marcadores, correcto. El cuarto paso, son 5 pasos los que tiene esta señora, asignar valores monetarios. Y aquí viene la señora con todo el dinero. Ajá, y entonces nos dice, ahora que ha reducido el enfoque y el efecto dominó del cambio previsto, debe poner un valor monetario en el efecto dominó. En conversaciones iniciales, estos aspectos monetarios hay que señalarlos, las cantidades son estimaciones. Comience la conversación con, a ver, ¿cómo podría poner una cantidad monetaria en dólares en ese resultado? ¿Qué se ahorraría? Y esto es aumentaría. Ajá. Ajá, fíjate en esto. Fíjate, escuche las respuestas que se pueden conectar a una cantidad monetaria en dólares, bueno, o en bolívar, o en euros, o en yenes. Puede sonar como, seré más productivo, así que ahorraré tiempo. Ajá. Por ejemplo, un gerente de recursos humanos ahorró $23,700 debido al aumento de la productividad. El equipo estará más feliz o más comprometido, por lo que es probable que permanezca más tiempo en la empresa. Por ejemplo, un líder de ventas ahorró $241,500 en una rotación reducida de empleados. Y esto está muy bien porque este es el nuevo enfoque que nos han pedido siempre las organizaciones y que muchas veces no le veíamos sentido o lo veíamos muy subjetivo. Esto es una posibilidad y nos las están mostrando de que sí se puede hacer, ¿no? ¿En cuánto aumentarán esas ventas? La pregunta de la 40.000 locha es, cuando son temas, conductas y que para medirlas, para buscarle esa métrica son más complejas, ¿no? Esa es siempre la pregunta que nos hacen. Pero en todo caso, ¿cómo esos cambios de conducta van a influir en forma tangible dentro del ámbito comercial, empresarial? Así es. Que es lo que nos piden a nosotros como coaches. No sean tan subjetivos. Esos cambios de conducta, ¿con qué se come eso? Así es. Seguimos, el quinto paso. Son 5. Sí. Verifique la claridad. Bien. Finalmente, repita los objetivos del cliente, el efecto dominó y el valor monetario para verificar en un acuerdo. Es
es ese parafraseo, ¿sí? De lo que estamos escuchando. Y validando, si hacemos una verificación, aquí lo vamos a ver, del objetivo que cumplas con los indicadores SMART, que sea específico, medible, que si es posible lograrlo en el tiempo permitido para entrenar, que sea razonable. El objetivo es realista y está sujeto al tiempo. Otros enfoques lo llaman que el objetivo sea ecológico, ¿no? Que sea, pues, que sí se pueda lograr. Y el tiempo estimado, ¿sí? ¿En cuánto tiempo esperas lograrlo? Eso es muy interesante. Jesús nos comenta por aquí, medir la eficiencia de Acción. la meta, el dinero, el tiempo, el impacto en el clima. Claro, claro. Así Excelente. es. Así es. Gracias, Jesús. Entonces, esos son los 5 pasos que nos señala esta señora. Mira, Pero, Conchita, ajá, sí, y es que, perdón que te interrumpa, pero conectándome con todo esto que nos piden, que cada vez son más exigentes los informes, porque cada vez el dinero cuesta más, ¿verdad? Esto nos dice a nosotros que esa adaptación que nos lleva, y no solamente porque está el coronavirus, sino ya esto venía sonando, es cada vez ser más concreto en lo que tiene que ver con el acuerdo, en lo que tiene que ver con los indicadores, en lo que tiene que ver con todo el proceso de coaching, macro y micro, ¿no? Eso es importante porque fíjate que esta visual que nos está dando, o esta mirada que nos está dando esta persona, lo que hace es validar, ¿sabes? O terminar como de sellar eso que sí, que tiene correspondencia con cada una de las etapas del proceso de coaching, ¿no? Yo lo estoy viendo ahorita así se me prendió como una luz. Y les traemos esta lámina que surgió, ahora no tengo aquí el nombre, pero está, por lo menos yo lo saqué de LinkedIn. En LinkedIn también es una página extraordinaria para sacar información. Y este señor que está dentro del área organizacional trae esta validación que es como el antiguo paradigma y el nuevo paradigma. Y que se conecta con lo que justamente esta mañana y parte de la tarde estaba mencionando Juan Vera, ¿no? Es un poco conectar esa parte de el tener que hemos estado viviendo hasta este momento y ese suaz que nos enfrentó el famoso virus para comenzar a conectarnos con el ser, que es el nuevo paradigma. Y la pregunta es, si bien hay todas esas preguntas que, bueno, se plantea este esquema de los 5 pasos que están orientados al tener resultados, a ser competitivos, etcétera, etcétera. Es el conectar con esta otra parte que nos está obligando la situación que vivimos. Y es focalizar con el ser. Y es lo que este autor llama el nuevo paradigma. Y dice, el mundo camina hacia un nuevo paradigma que cambiará a la sociedad. El deber de las empresas es aportar a ese cambio. Y ese es el cambio que nosotros como coaches tenemos que hacer. ¿Cómo unir esos 2 paradigmas? Y estamos, señores, en esa línea del medio justamente. Así es. Entre lo antiguo y lo nuevo. Y como les comentaba yo el otro día, que un niño de 11 años decía, es que no entiendo eso que hablan de antiguo y nuevo, porque yo nunca he vivido lo antiguo, lo mío es lo nuevo. Entonces, ¿cómo vivir en esos mundos? Lo que queda en el mundo, a partir de lo que estamos viviendo, y lo que emerge. Y la gran pregunta, ¿somos capaces de seguir este cambio ante todos estos retos que nos estamos planteando, que estamos obligados a transitar porque no hay de otra? Sí. Sí. Hay que hacer bueno, estamos en un proceso de transición. Yo pienso que con todo, y este momento que estamos viviendo, Conchi, también nos va a ayudar a hacer esta transición. ¿Qué comentarios tienen los que están aquí presentes, aquí en este petit comité?
abran sus micrófonos. Por aquí dice Jesús, wow, lo que les están pidiendo a los gerentes. Bueno, sí, sí, Jesús. Y lo que nos toca a nosotros como coaches en ese proceso de Acompañarlos. acompañamiento. Sí. Que también se viene hablando de un liderazgo mucho más humano a través de ese autoconocimiento del gerente y cómo nosotros acompañar en ese proceso de autoconocimiento, ¿no? Ahí va a estar un rol focal de nosotros como coaches en ese nuevo liderazgo. Y es que, fantástico, y es que esta lámina no está aquí porque por el coronavirus, ya este proceso venía andando. Entonces creo que se está dando en un momento particular porque incluso toda esta semana se ha venido hablando de que independientemente que volvamos a las oficinas y se vuelva a los espacios físicos, el mundo del trabajo y los modelos organizacionales cambiaron. El teletrabajo vino para quedarse. Entonces, ese nuevo rol está desde allí, desde donde se va a conectar ese nuevo líder, ¿no? Y yo creo que se venía trabajando. Esto no salió esta semana porque salió con el coronavirus hace 3 semanas. Ya esto viene sonando desde hace un buen tiempo, Conchi, ¿no? Así es. Y fíjense, en la conversación que tenía Juan esta mañana, tomé aquí una cosa que me pareció súper valiosa. Vamos a hacer, y tomo estas palabras, ¿no? Articuladores, acompañadores, sintetizadores de información, contenedores de emociones negativas. Entonces es como colocarnos en cuál de esos roles decido estar como coach. Y además uniendo esto con las nuevas competencias. Y haciendo conexión con la pregunta que pusimos al inicio, ¿qué elijo tomar como fuente? ¿Qué decido soltar y qué decido tomar? ¿Qué dejo para que otra cosa entre? Así es, aquí dice Rosa, gracias a Dios está pasando todo esto para que el mundo empresarial se vuelva más consciente, más solidario y menos competitivo. Tenemos que ganar todos. Dice Torcuato, creo que en todos esos roles nos toca estar, así es. Carelli, considero como tema retador para los líderes gestionar la presencia de él y de su equipo desde el teletrabajo, sí, esa conexión. ¿Cómo es que se ocupará de su gente desde la distancia? Y cambia el concepto de conexión totalmente. Y esa presencia. Gracias, Carelli, Torcuato. Y Xiomara también nos comentó algo por acá. Déjame subir un momentico. Xiomara. Habrá que profundizarlo. Hace rato que las organizaciones lo vienen demandando. Bien, gracias. Ok. Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos 5 minutitos para ir? Por aquí nos comenta Tania. Veremos a los verdaderos líderes florecer. Así es, Tania. Con esos nuevos principios, con esa nueva visión de la vida. Excelente. Bueno, nos tomamos 5 minutitos para buscar agua, carga hidráulica, como ustedes lo quieran llamar, ¿ok? Para entonces comenzar a conformar los grupos y trabajaremos en aquello de coach activo, el pasivo, coachee y observador. ¿Hay preguntas, algo que quieran comentar antes de irnos a máster? ¿Pueden abrir sus micrófonos, por favor? El nuevo concepto de líder. Gracias. Torcuato. Sí, todo bien, Conchita, de verdad. Dar las gracias por este espacio, esta oportunidad, estas reflexiones. Excelente. Por aquí nos están comentando el nuevo concepto de líder vinculado a la capacidad de autoconocimiento. Excelente. Hay un libro que se los recomiendo de Goleman, que se llama El líder resonante, y tiene que ver con ese líder conectado desde las emociones. Interesante, es un libro que no es reciente, bueno, Goleman data de 1980,
pero bien interesante porque un autor muy visionario nos está hablando de este estilo de liderazgo resonante. Bien, bien interesante. Recomiendo que lo revisen. Y ojo, para aquellos que dicen que los libros no se pueden obtener, hay una figura de Kindle, se escribe K de kilo INDLE, que ustedes pueden comprar vía internet y les llega a su computadora y lo pueden leer desde allí. Algunos son muy económicos, muchísimo más que los que son de papel, y además pueden permanecer allí todo el tiempo, y algunos, exacto, Kindle, ahí está Kareli. Pueden ser gratuitos o unos precios realmente, bueno, mínimos. Bien. Entonces tomamos 5 minutitos y regresamos. ¿Bien?